Análisis sistematizado de las malformaciones congénitas del oído externo y medio por tomografía computada. La microtia y anotia son defectos en el desarrollo del pabellón auricular que tienen asociación importante con anomalías del oído medio. Y no solo esto, también son importantes para tratamiento porque puede afectar la vida del paciente en su ámbito social y psicológico. Constituyen aproximadamente un 60% de las malformaciones que afectan al hueso temporal. Entonces, en las malformaciones congénitas, las del oído externo llevan el primer lugar, las del oído interno llevan el segundo lugar. La incidencia de atresia congénita es aproximadamente 1 en 15.000 pacientes, un leve predominio masculino y un leve predominio también del oído derecho. La presentación bilateral es aproximadamente en un 15%. Respecto a su etiología, puede haber factores ambientales, de etiología desconocida, de herencia mendeliana, de infección prenatal, abuso y uso de drogas. Los síndromes mayormente asociados a microtia, el síndrome braquio-oculofacial, el braquio-otorrenal, el síndrome de Scherch, Klippel-Feil, aplasia laberíntica y Treacher-Collins. Y en esta parte pues podemos ver algunos genes asociados a las anomalías congénitas del oído externo y medio. Como evaluación inicial, si es factible una corrección quirúrgica, estos deben de ser valorados por tomografía computada multicorte para su planeación. ¿A partir de qué edad? Para los pacientes que son con microtia unilateral, la edad sugerida son 5 años. Para los pacientes que tienen microtia bilateral, es sugerente que se haga antes de los 18 meses. Esto por posibles alteraciones en el desarrollo del lenguaje sobre todo. En caso de que no haya éxito en la cirugía o que el riesgo sea mayor que los beneficios, pues también se puede colocar un dispositivo auditivo de conducción ósea, conocido comúnmente como baja por sus siglas en inglés. Y pues también para la colocación de estos dispositivos puede ser utilizable la tomografía computada. ¿Cómo vamos a realizar la tomografía computada de hueso temporal en pacientes pediátricos? Utilizaremos cortes finos. ¿Qué tan finos? Depende de nuestro equipo. Pueden ser de 16, 32, 64 o 256 cortes. Se considera que el menor grosor de cortes es el que debe ser utilizado, con un factor de pitch de 1 y un FOP que va de los 6 centímetros a los 10 centímetros dependiendo del tamaño del paciente. El algoritmo debe ser un algoritmo óseo necesariamente para el adecuado análisis de las estructuras óseas y las cavidades aéreas que componen al oído medio, y los datos deben de ser traslapados para conducir o producir voxeles isotrópicos para una reconstrucción de imagen en cualquier plano de igual calidad. Con respecto a aspectos netamente técnicos, podemos ver que en menores de un año podemos reducir el kilovoltaje y el miliamperaje, en caso del kilovoltaje de 80 a 100 kilovoltios y el miliamperaje incluso hasta 90. Si recordamos bien, en adultos puede reducirse hasta 200. Entonces esto reducirá significativamente, sin reducción de la calidad de imagen, el estudio de tomografía computada y la dosis de radiación final que recibe el paciente. Para pacientes de 1 a 5 años se sugiere la corriente de tubo de 80 a 100 y los miliamperios que no deben ser menores a 110 miliamperios. Con respecto a los sistemas de reconstrucción iterativa, pues utilizamos sistemas de reconstrucción iterativa híbrida. Estos identifican y corrigen el ruido con iteraciones posteriores para mejora de imagen. Esto puede acompañarse con la reducción de la corriente del tubo y los miliamperios para que la calidad de imagen sea similar a un estudio con dosis convencional de radiación. Una vez realizado el estudio, vamos a analizar los planos. El primer plano a analizar es el plano transversal. Se empieza desde la base de las mastoides hasta el techo de la misma, y pues en ella vamos a analizar sobre todo el conducto auditivo externo, si está formado, si no está formado, la cavidad mastoidea, cómo se formó, cómo se neumatizó. Con respecto al oído medio, podemos ver, por ejemplo, la articulación incudo-estapedial o la uncomalleolar, y también podemos hacer análisis del oído interno. Con respecto al plano coronal, pues podemos identificar de mejor manera los huesecillos en un eje largo, también las ventanas oval y redonda, y sobre todo con respecto al nervio facial, la porción mastoidea del nervio facial.
Ahora también tenemos planos especiales. Hay un plano que se llama Polch, que es de eje corto de hueso temporal. Este plano se hace siguiendo una línea, tratando de sacar ejes transversales de los canales semicirculares y del sistema vestibular. Una vez obtenido este plano, podemos obtener reconstrucciones que sean capaces de ayudarnos a identificar la cadena osicular y también los canales semicirculares en un plano oblicuo saquital. Y por último vamos a ver el plano de Stenvers. Este es un eje largo. Se va a trazar una línea al hacer la reconstrucción que atraviese tanto la cóclea como el vestíbulo y el canal semicircular. Y esto nos va a permitir obtener un eje donde sea mayormente visible cóclea, vestíbulo, canales semicirculares. Este es tremendamente útil para el análisis de la ventana oval y para el análisis de los canales semicirculares, que en ocasiones puede llegar a tener alteraciones, aunque no es del todo asociado a las anomalías del oído medio. Ahora sí, vamos a iniciar la evaluación radiológica sistematizada. Vamos a empezar con el conducto auditivo externo. Para esto, una sugerencia es utilizar la clasificación de Werda, que la divide en 3 tipos. El tipo A implica un marcado estrechamiento del conducto auditivo externo con una capa de piel intacta. El tipo B es un conducto auditivo con desarrollo parcial y con una placa atrésica ósea medial. Y el tipo C, no hay formación ni de la porción membranosa ni de la porción ósea del conducto auditivo externo. Es el tipo más severo. Ahora vamos a ver ejemplos. Evaluación radiológica. Vamos a ver. También podemos subclasificarlos dependiendo si la placa que vemos es una placa ósea, como en los ejemplos. Si se percatan, aquí no se formó ni la porción ósea ni la porción membranosa. No se ve formado conducto auditivo externo. Entonces sería una atresia tipo C. En el segundo caso podemos ver una placa muy fina, muy delgada, pero aún así una placa que impide la conducción ósea de manera correcta. Y en el tercer caso vemos una atresia de tipo membranosa. En este caso pues vemos que en vez de una densidad de tejido óseo vemos una densidad de tejidos blandos formando la placa. Y también puede haber casos donde se hace combinación de ambas, una placa mixta. Ahora vamos a ir al oído medio. Para esto pues es altamente sugerente utilizar la clasificación de George Hanshofer, que es un sistema que trata de puntaje de estructuras principalmente del oído medio. Tiene un puntaje máximo de 10 y se considera todavía aceptable para el procedimiento quirúrgico hasta 7 puntos. Esta, a pesar de haber sido descrita en el año de 1992, hasta la fecha sigue teniendo validez y sigue teniendo muy buena precisión para la selección de candidatos para tresioplastia. Ahora vamos a empezar con el análisis de los huesecillos. Vamos a empezar con el complejo martillo y yunque. Casi siempre el martillo va a tener alteraciones tanto en su forma, en su tamaño y en su posición. Siempre va a estar adosado a la placa atrésica y generalmente el yunque pues va a tener esa misma posición con respecto a los planos tanto coronal como transversal. Entonces puede ser una fusión anormal del martillo con el yunque, una fijación del cuello del martillo a la placa o hipoplasia del manubrio, como en este caso se menciona, ausencia de la apófisis larga del yunque o una disociación o migración osicular, como es el caso. Normalmente este nivel de corte debería verse aproximadamente en la ventana oval y en la región del vestíbulo, sin embargo lo estamos viendo a nivel de la cóclea, o sea tiene un desplazamiento anterior. Con respecto a la articulación incudo-estapedial, aquí podemos utilizar ejes doble oblicuos y podemos analizar tanto la ventana oval, el estribo y la apófisis larga del yunque y la articulación incudo-estapedial. Esta debe ser visible, debe de estar presente. Y bueno, se menciona que la articulación entre el proceso lenticular del yunque y la cabeza del estribo semejan a un palo de hockey cerca de la ventana oval. Entonces esos son nuestros marcadores anatómicos para identificarla. Puede haber una displasia de la articulación y que puede coexistir con una alteración en la articulación maleolo-uncal por consecuencia.
Ahora vamos a analizar el estribo. El estribo pues es sugerente para el análisis de la crura tanto anterior como posterior utilizar el plano transversal. Entonces vamos a buscar una fina membrana. Aquí vemos la físula antefenestra, que es para otro tema, pero pues se asocia a autoesclerosis de tipo fenestral, pero es un marcador anatómico importante. La ventana oval en un eje transversal, y aquí podemos ver la rama anterior y posterior del estribo. Entonces esos marcadores son interesantes e importantes. Se menciona la longitud total, va de un rango de 3.15 a 3.35 en su diámetro transverso, o sea de crura a crura, de 0.89 a 1.34 milímetros, y la base del estribo, que no se puede ver por tomografía, aproximadamente de 2.7 con un rango de 2.6 a 2.8. Ahora vamos a analizar la ventana oval. Como les había mencionado, hay que buscar el vestíbulo, la vuelta basal de la cóclea, el canal semicircular lateral y el canal semicircular posterior. En este caso, en vez de ver una membrana delgada y fina, podemos ver una placa atrésica importante y una mínima o un mínimo canal formado, pero pues francamente estenótico. Agregando hallazgos, pues podemos ver la nula neumatización de la mastoides y la formación de un colesteatoma congénito. En esta tabla podemos identificar las dimensiones acorde de 0 a 1 año y de 1 año hasta los 5 años. Sobre todo señalar que se considera normal si esta mide más de 2 milímetros y se considera anormal si mide menos o igual a 1 milímetro. Entonces, para que no sea tan necesario recurrir al uso de tablas, recuerden el uso 2 milímetros para lo normal y menos de 1 milímetro para lo estenótico o anormal. Ahora vamos a ver la ventana redonda. La ventana redonda puede obtenerse en el mismo eje que la ventana oval, pero generalmente lo vamos a obtener 2 o 3 cortes por detrás de este. Entonces aquí vamos a identificar, dice que está adyacente al giro basal de la cóclea y debe ser permeable para una función coclear efectiva. Estenosis de la ventana oval, estenosis de la ventana redonda es sinónimo de que la cirugía, aunque sea correcta, no va a tener mucho éxito en relación a los decibeles de ganancia que va a tener el paciente. Y bueno, se considera estenótica cuando esta mide menos de 1 milímetro. En este caso, pues podemos ver que mide más de 1 milímetro y podemos ver y analizar de paso la neumatización tanto del oído medio como de la mastoides. Ahora vamos a ver la neumatización del oído medio. Se considera que entre menor sea la neumatización mastoidea, se correlaciona con el grado de anomalía. Da como resultado una disminución del espacio de perforación para la corrección quirúrgica. La mastoides puede describirse como neumatizada, ocupada o solo hueso. Y si hiciéramos un análisis volumétrico, que es lo que más comenta la literatura, se considera que cuando este análisis arroja 300 milímetros cúbicos de volumen o menos, el riesgo de que haya una complicación o de que se dificulte la cirugía es más elevado. Ahora vamos a las mastoides. Aquí, con respecto a las mastoides, es importante recordar que va a haber un abordaje transmastoideo y un abordaje anterior. Cuando hay una formación parcial del conducto auditivo externo, se utilizará el abordaje anterior a través de ese conducto auditivo parcialmente formado. Cuando no es posible, entonces vamos a utilizar un abordaje transmastoideo. Entonces tenemos que señalar de la mastoides a la cavidad atrésica cuánta distancia existe para que el cirujano esté consciente de esto y tenga presente al momento de realizar la cirugía. Entonces, en ambos incluye la movilización de los osículos unidos a la placa atrésica, y el transmastoideo se menciona que es más invasivo y más agresivo. Ahora vamos a revisar el nervio facial, una estructura muy importante. Se menciona que el segmento timpánico puede ser dehiscente y puede estar situado sobre la ventana oval o redonda. El mastoideo suele estar desplazado en sentido anterolateral y puede salir de la base del cráneo en la fosa glenoidea o lateral a la apófisis estiloides. Entonces estamos hablando de trayectos aberrantes del nervio facial. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una imagen en corte coronal. Podemos revisar vestíbulo,
el giro basal de la cóclea, canal semicircular lateral, canal semicircular superior y esta estructura que se trata ni más ni menos que la porción mastoidea del nervio facial. Si se percatan, traspasa o sobrepasa por toda la placa atrésica que se ubica en la región mesotimpánica. Esto contraindica cirugía. Aquí vemos un ejemplo de qué pasa cuando hacen el pequeño trépano o la resección de ese segmento atrésico y puede verse por delante el nervio facial. Entonces el riesgo de que se haga lesión sobre esta estructura es alto y es innecesario. Ahora, ¿cómo vamos a revisar nosotros el nervio facial? Bueno, para los primeros segmentos yo sugiero utilizar el corte transversal y vamos a ir a localizar el conducto auditivo interno. Y 2 cortes por encima de este vamos a encontrar esta estructura en forma de V. Este es el segmento laberíntico del nervio facial y el segmento timpánico del nervio facial. Ya una vez llegado a esta área, que es la zona del canal del facial, hace un giro, un segundo giro. Este es el primer giro o primer rodilla y este es el segundo giro, segunda rodilla. Y podemos analizarlo en un corte coronal. Este segmento, casi en toda su extensión, que es el segmento mastoideo. Entonces así es como pueden ir analizando de manera secuencial el nervio facial. Y ya finalmente, con reconstrucciones dobles oblicuas, podemos tanto el laberíntico, el timpánico y mastoideo y su emergencia en el agujero estilomastoideo pueden ser analizados por tomografía computada. Importante marcador neuroquirúrgico para la atresioplastia. Ahora aquí vemos otro ejemplo. Cómo podemos identificar, la atresia está localizada del lado derecho, se asocia a una infección o un colesteatoma congénito o adquirido secundario y podemos ver que casi siempre la porción laberíntica va a tener un trayecto habitual porque pues finalmente las anomalías en este segmento se asocian más a anomalías del oído interno que del oído medio. Pero empezamos a ver el trayecto aberrante del segmento timpánico. Tiende a ser más vertical y tiende a ser más lateral, para finalmente emerger en el segmento mastoideo muy cercano a la apófisis estiloides, como se darán cuenta. Y de este lado, pues un trayecto más habitual, adyacente a la región del vestíbulo. Y bueno, tenemos aquí otro ejemplo de otro sistema de clasificación. Nada más mencionar que pues también existe, es más reciente, es del año 2015, fue un médico alemán de apellido Seeger. Y bueno, aquí menciona, da un puntaje total de 28 puntos. Mencionan que en malformaciones bilaterales la reconstrucción quirúrgica debe ser posible si la puntuación es mayor de 15, mayor o igual a 15, y en malformaciones unilaterales la reconstrucción del oído medio si la puntuación es de 20 o más. Entonces es otra manera de que pueden hacer evaluaciones. Ambas han tenido bastante éxito, entonces ambas pueden ser aplicables en nuestros análisis cotidianos. Y bueno, para un análisis final, aquí hay una lista de verificación para la evaluación. Vamos a empezar con el conducto auditivo externo, la atresia, si es membranosa, ósea, mixta, y el espesor de la placa atrésica. Con respecto a la neumatización mastoidea, se menciona nada más que está neumatizado, si está ocupado o si es solamente tejido óseo. Con respecto al espacio del oído medio, si es grande, pequeño, si tiene adecuada neumatización o si está opacificado. Del complejo martillo-yunque, nada más si es normal o si es displásico. Con la articulación uncuestapedial, si es normal o displásica. El estribo, pues también igual, si es normal o displásico. Y la venta naval, como les había comentado, menos de 1 milímetro es estenótico y 2 milímetros es normal. La ventana redonda, menor de 1 milímetro es estenótico. Y el nervio facial, como mencionaba, analizar la porción laberíntica, timpánica y mastoidea y su emergencia. Otros hallazgos que son importantes también, anomalías del cóndilo de la mandíbula. Entre más grave sea la anomalía del oído medio, más asociación puede tener a lesiones mandibulares o de los cóndilos mandibulares o de la articulación temporomandibular. También trayectos aberrantes vasculares, particularmente no son muy comunes,
pero puede haber, si en caso de la carótida interna, puede haber trayectos aberrantes de la carótida interna. Y la yugular menciona sobre todo el bulbo de la yugular alto. También colesteatoma puede ser primario o secundario. El colesteatoma primario se asocia mucho a cavidades poco neumatizadas. Y la otitis media, pues que son complicaciones asociadas con el tiempo de evolución, rinitis más disfunción de la trompa de Eustaquio. Contraindicaciones para la cirugía: la posición del tegmen bajo, riesgo de lesión del nervio facial, el tamaño pequeño y escasa ornamentación del oído medio, ausencia del estribo y un mal estado de la ventana oval son contraindicaciones para la cirugía. El tratamiento tiene que ser necesariamente multidisciplinario. Tenemos un papel importante como médicos radiólogos para decirles cuándo está indicada la cirugía y cuándo hay posibilidad de que pueda haber una lesión mayor que en vez de mejorar el escenario del paciente lo empeore. Cuando es el tratamiento unilateral será de tipo conservador y puede realizarse después de los 5 años de edad. Cuando es bilateral y no existe posibilidad de una corrección quirúrgica posible, se puede sugerir la adaptación de un auxiliar auditivo. Tenemos aquí ejemplos: puede ser una caja adaptada a una diadema y un vibrador óseo, una curveta adaptada a la diadema con el vibrador óseo, y auxiliares auditivos o implantes o dispositivos osteointegrados, como son estos otros ejemplos. Y bueno, ya como a manera de conclusión, la tomografía computada de hueso temporal es un pilar fundamental para la evaluación de anomalías congénitas de oído, pues tanto de externo, medio, incluso también el interno. Es necesario un análisis sistematizado para su correcta interpretación y debe tener interrelación multidisciplinario para retroalimentación. Gracias.